HCI Colab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Bienvenidos a esta sección de webinars. Hoy nos acompaña desde el Centro de Investigación en Matemáticas en México, el Dr. Héctor Cardona Reyes, con el tema Una introducción a los ambientes en realidad virtual. Buen día, muchas gracias por la invitación. Agradecer a todos los organizadores por este espacio de difusión. Y bueno, me presento así brevemente. Soy Héctor Cardona, yo estoy asignado al Centro de Investigación en Matemáticas. Particularmente, yo estoy en un proyecto con ASI, que es aquí la máxima institución en ciencia y tecnología de México, llamado Realidad Virtual y Robótica. Este proyecto, yo estoy en la parte de realidad virtual, ¿sí? Y en general trata pues, de establecer ciertos avances tecnológicos en esos dos ámbitos. Y bueno, lo que les voy a presentar pues es una introducción a los ambientes en realidad virtual. Y algunos de los trabajos que pues hemos realizado, ¿no? Bueno, voy a continuar para ganarle un poco el tiempo. Bueno, y voy a empezar así con algunos conceptos para entrar al tema, ¿no? Sobre la realidad virtual. Bueno, hay varias definiciones, pero bueno, he tomado algunas cosas que considero podrían ser interesantes, ¿no? Técnicamente, pues es una colección de elementos, ¿no? De hardware. Ahí podemos mencionar algunos, ¿no? Como dispositivos telefónicos, televisiones, hoy en día los headsets, etcétera. ¿Sí? Y bueno, hay algunas definiciones de diversos autores, ¿sí? Por ejemplo, Steve Lavey, que es un personaje que es muy representativo en este ámbito de la realidad virtual, ¿sí? Pues dice que es introducir a un organismo objetivo por medio de la estimulación sensorial a cuestiones simuladas, ¿no? Y bueno, todas estas definiciones pues tienen coincidencia, ¿no? Son elementos generados por computadora que permiten que pues un sujeto tenga una experiencia y tenga una interactividad, ¿sí? En este sentido, bueno, nos vamos desde el punto de vista del humano, ¿no? Ese es el cual la realidad virtual nos ayuda a crear un entorno mediado que recrea una sensación de estar presente, ¿no? En un entorno, ¿sí? Y en ese entorno, pues, podemos realizar infinidad de tareas, que es sobre todo la parte que a nosotros nos interesa, ¿sí? Realizar esas tareas y ver las estrategias en cómo esas tareas pues se llevan a cabo y cómo se obtiene una retroalimentación. Y bueno, de eso nos remonta un poquito a cuestiones un poco de abstracción, ¿sí? Está esta frase que dice que si yo veo lo olvido, si lo escucho lo recuerdo y si lo hago lo comprendo, ¿sí? Y bueno, este cono de Dale nos presenta pues justamente esos niveles de abstracción, ¿no? Que involucra desde el texto y los símbolos, ¿sí? Que involucra un grado de abstracción, de información, de habilidades cognitivas, ¿sí? Incluso habilidades motrices, ¿sí? Actitudes, hasta una experiencia con un propósito, ¿sí? La realidad virtual pues ya es algo que involucra no solamente texto, involucra imágenes, involucra audio, involucra interacción. Pero sí es importante pues conocer ese nivel de abstracción que se desea, ¿no? Porque pues hay muchas formas de realidad virtual. Algunas de las variables, sí, que consideramos importantes,
pues son la intensidad, ¿no? ¿Qué tan enriquecido se representa ese entorno? Y algunas cuestiones, pues ya involucra algunas cuestiones técnicas, ¿no? Como la amplitud y la profundidad, ¿sí? Que se deben de tomar en cuenta. Y otra es la interactividad, ¿sí? Cómo se extiende o cómo se puede modificar el contenido, ¿sí? En el entorno, ¿sí? Hablamos de la velocidad, por ejemplo, o del mapeo. ¿Sí? Y ahí en la slide pues, les presento algunos elementos. Sí, incluso, bueno, patrones de comportamiento, gestos, que hoy en día es algo que viene muy, muy cargado para poder hacer tareas en realidad virtual, ¿sí? Y bueno, un poquito, esto nos remonta un poquito a de cómo hay un cuadre o un cruce entre la intensidad y la interactividad, ¿no? Ustedes, o como todos hemos utilizado algunos de estos dispositivos, ¿no? La TV, la radio, el teléfono, incluso en su momento, pues hubo un boom del Tamagotchi, ¿no? Ahorita estamos haciendo una videoconferencia y bueno, la realidad virtual está en una escala, de las escalas más altas, ¿no? De intensidad y de interactividad. Sí, esto nos lleva a la pauta de cómo se relacionan estas dos cosas y son necesario considerarlas al momento de establecer la producción de un entorno virtual. Bueno, ahí les pongo la referencia, bueno, porque esta clasificación pues es bastante amplia, solo puse ahí algunos elementos, pero pues sí, para que se hiciera notar. Y bueno, uno de los puntos también importantes es cómo se concibe ese modelo conceptual de realidad virtual, ¿no? Tenemos la parte humana, que es pues es la parte que va a hacer uso del sistema de realidad virtual, pero hay ciertos aspectos cognitivos y psicológicos que hay que considerar. También hay aspectos técnicos, como pueden ver en este diagrama, pues los dos interactúan haciendo una relación efecto retroalimentación. ¿Sí? Del lado del sistema de realidad virtual, pues hay que ver cómo esa respuesta física, el sistema lo representa en una acción en el entorno. Y también la parte de la percepción, cómo ese sistema de realidad virtual le regresa al participante, al humano, esa representación en percepción, ¿sí? En este caso, pues puede ser el headset, lo que ve, cómo lo ve, etcétera. Y cómo, bueno, incluso la respuesta, si hay alguna respuesta sensorial incluso, ¿sí? Del lado humano influye también mucho la parte emocional. En este punto, en esto de la realidad virtual, pues hay un problema que todavía hay resolviéndose, como es la enfermedad de la realidad virtual, ¿no? Cómo este sistema en realidad virtual, que representa N elementos, ¿sí? Produce en el humano ciertas reacciones como sudoración, mareos, en ciertas situaciones, y eso pues también compete en un aspecto cognitivo, psicológico e incluso médico, ¿no? Sí, porque pues la mente piensa que está en algún lugar, está en alguna situación, pero el cuerpo pues realmente está en un lugar seguro, está estático, ¿no? O se está moviendo dentro de un espacio controlado. ¿Sí? Entonces, esas también pues son consideraciones que se toman en cuenta y se siguen estudiando y pues nosotros también estamos ahí viendo la manera de aportar a la solución. Sí, la historia de la realidad virtual, bueno, viene desde de lo que yo plasmo aquí, desde, no sé, 1832, ¿no? Con los primeros imágenes estereoscópicas para dar esa sensación de profundidad, ¿sí? Después, bueno, ya viene lo que conocemos un poco, que son los primeros headsets, en donde pues se representaban algunas figuras geométricas muy sencillas, se tenían los primeros dispositivos como los guantes interactivos, en los que se podían hacer, tomar algunos objetos, etcétera. Y bueno, hasta lo que hoy conocemos que ya son esos dispositivos, como por ejemplo el Oculus Rift, el
PlayStation VR, el HTC Vive, ¿sí? Que ya son incluso más compactos, y bueno, ya están siendo más accesibles al usuario. ¿Sí? En este sentido, bueno, pues también hay muchas formas de realidad virtual, ¿no? Tenemos el entorno real, ¿sí? Que es en el que nosotros vivimos. Está la realidad aumentada, que es, ahorita en los videojuegos es algo que está muy enfocado, ¿no? Lo más representativo que podemos hablar es, por ejemplo, un Pokémon, el Pokémon, ¿no? El Pokémon en dispositivo móvil, el cual, bueno, pues la dinámica es que el usuario interactúe con objetos virtuales y partes también reales, ¿no? Puede hacer una combinación, podamos aumentar ese entorno real, ¿sí? Y bueno, la virtualidad aumentada, ¿sí? Ahora es capturar ese contenido del mundo real y traerlo a un contenido virtual. Por ejemplo, realizar la representación de algo que está real y llevarlo a un entorno de realidad virtual, ¿sí? Y bueno, los entornos de realidad virtual, ¿sí? Son representaciones que se capturan del contexto real, ¿sí? Y todo esto, no sé si han escuchado, pues en conjunto todo esto le llaman realidad mixta. Pero son diferentes formas en las que se puede trabajar y es importante saber cuál se puede ajustar a una necesidad. Ahorita les voy a presentar algunos trabajos y vamos a ver justamente esa parte, ¿sí? Ya en este sentido más concreto, esta clasificación de Stefan nos presenta que, bueno, él la segmenta en cuatro, ¿no? En cuatro bloques. Involucra el grado de inmersión, ¿sí? La inmersión es cómo ese usuario se involucra o se siente envuelto en ese ambiente, ¿sí? ¿Sí? Y la consistencia, ¿no? En el entorno físico. Tenemos en la parte número uno, pues los inmersivos, los entornos de realidad virtual inmersivos, ¿sí? En donde pues el sujeto presenta esas características, ¿no? Que está visualmente aislado del entorno real, ¿sí? Y hay una representación de una escena donde está sujeto a ciertas acciones, ¿sí? Y no es tan fácil trabajar o realizar algunas cosas en el entorno real, ¿sí? Y está el semi-inmerso. En el semi-inmerso, pues es una parte donde él puede estar en partes de entorno real y en partes de entorno virtual, ¿sí? Y hay una interacción entre esos dos elementos. En el no inmersivo, ¿sí? Muchos dicen, no, pues lo primero que se te viene a la mente cuando hablas de realidad virtual, pues es que justamente estás en la capa, o estás en el bloque número uno, que es inmersivo, ¿no? Pero un entorno no inmersivo, pues es, por ejemplo, un videojuego, ¿no? El videojuego que tú te sientas, usas tu consola, ¿sí? Estás jugando, pero estás en un entorno virtual, estás en una pista de autos, estás en una fábrica, en un juego shooter, etcétera, ¿sí? Pero también tienes la atención del entorno real, ¿sí? Y la realidad aumentada, bueno, es esa que les acabo de comentar, ¿no? Es esa basada en la información de forma virtual, ¿no? El usuario percibe y tiene que interactuar, por ejemplo, seleccionar los objetos que aparecen en una mesa, ¿sí? Por ejemplo, cazar los Pokémones en el juego, que están en la sala, etcétera. Sí, de forma general, pues estos son los tipos de realidad virtual y algunos de nosotros pues los hemos de cierta forma experimentado, ¿no? De una manera cotidiana. Algunos de los pasos que se toman para diseñar entornos de realidad virtual, pues está clasificado en esto, por ejemplo, el contenido, ¿no? Hay que hacer una historia, un escenario, una semántica, ¿sí? ¿Qué tipo de objetos? Hablando de geometrías, qué texturas, qué sonidos, si es low poly, si es realista, eh, qué dinámicas va a llevar, cómo se van a relacionar esos objetos, qué objetos van a tener interactividad,
en la escena, lo más representativo pues es en los videojuegos, ¿no? Estás en una casa, pero en esa casa pues puedes abrir ciertas puertas, puedes tomar ciertos elementos, puedes hacer ciertas acciones, lanzar cosas, ¿sí? Incluso qué dinámicas físicas van a llevar esos elementos, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a implementar? Bueno, pues qué motores de videojuegos hay o qué motores para representar estos entornos, qué plataformas, qué tipo de codificación. Sí. Y bueno, ya hablando en el aspecto aplicativo, bueno, vamos a ver en qué campos, ¿no? En qué campos se aplica o en qué campos se está trabajando. Yo aquí les presento algunos datos así de forma de resumen. Obviamente, el que gana, ¿no? El que va en primer lugar, pues es el gaming, ¿no? De ahí, pues está la salud y los servicios médicos, posteriormente la educación, que está ahí a la par, y en la manufactura, que es algo que también se ha estado combinando mucho con estrategias de visión, de robótica, y bueno, está las películas, la fuerza de trabajo y el mercadeo. También hay algunas de las razones por las que se ha complicado adoptar esto, ¿no? Sí, pobre experiencia del usuario, sí, el hardware es complicado a veces, el contenido a veces carece de calidad, sí, no es tan disponible y bueno, a veces no es tan fácil tener acceso a esto. Pero bueno, últimamente ha habido un auge de estos dispositivos en cantidad de aplicaciones y creo que estos números en un futuro van a cambiar bastante. Hay algunos elementos clave para construir una experiencia en realidad virtual, pues yo los presento, los resumo en estos 4 puntos clave, ¿no? El headset, ¿sí? Es el dispositivo principal que te va a permitir experimentar la inmersión en un entorno virtual. El tracking, bueno, depende de tu necesidad. Puedes poder ver, tu tracking puede ser tu tracking de cuerpo completo o solamente interactuar con las manos, etcétera. La inmersión, ¿sí? ¿Qué tipo de inmersión, meta? Tal vez en un entorno 360, como lo que conocemos fotos, videos 360, o mitad entorno real, mitad virtual, y el confort, ¿no? Últimamente esto del confort, pues es que hacer sentir al usuario seguro, que pueda cómodamente interactuar con ese entorno. Un caso muy simple es, por ejemplo, en el cine, ¿no? En el cine han estado involucrando la realidad virtual en las películas, sí, para que el usuario pues pueda tener cierta participación. Netflix tiene algún par de películas como Minecraft, Black Mirror, etcétera, donde ahí ya está empezando a jugar con la parte de interactividad y también sentir cómodo al usuario, ¿no? Que pueda tomar algunas decisiones. Y bueno, de lo que hacemos aquí en la unidad, sí, también presentarles un poquito, ¿no? Pues nosotros trabajamos, aquí tenemos un pequeño laboratorio de realidad virtual en el que, bueno, trabajamos con algunos estudiantes en algunos temas, ¿sí? Bueno, hay algunas fotos del laboratorio. Una de ellas es aquí con el estudiante Andrés, que bueno, él está trabajando en un algoritmo, ¿sí? Para eh, hacer sentir al usuario cómodo a la hora de jugar en un ambiente de realidad virtual. Es decir, que el juego se vaya adaptando al perfil del usuario. Si es muy difícil el juego, pues entonces que lo ajuste a un nivel medio, o si el usuario siente que es muy complicado, que vaya haciendo ciertos ajustes y ese algoritmo pues va representando el perfil del usuario, ¿no? De manera que pueda llevar al usuario a un punto de flow, ¿sí? Donde no se le haga ni muy complicado ni muy sencillo, así de forma general. Otro es, bueno, aquí con el estudiante Gerardo, ¿sí? Estamos trabajando en el diseño de experiencia del usuario para entornos de realidad virtual con interfaces naturales. ¿Sí? Bueno, uno de los primeros avances de él, pues es crear un entorno de realidad virtual en el que se presenta un ambiente de aprendizaje universitario, ¿no? Aquí así rápido les pongo
les pongo lo que se ha avanzado es ponerle algunos servicios, ¿sí? Para estudiante, para profesor, para visitante, en donde pues justamente se pueda tener esa interacción y añadirle algunas interfaces para poder realizar algunas tareas. Aquí nuestro estudiante Cristian, pues algunos escenarios para realizar tareas de pilotaje de vehículos no tripulados en un enfoque centrado en el usuario. Sí, aquí, como les había comentado, pues nuestro proyecto de realidad virtual y robótica, y la idea pues es conjuntar esa parte de robótica donde incluso se pueda controlar un vehículo no tripulado utilizando realidad virtual. Para esto pues hay que generar los escenarios, hay que generar la manera en cómo el usuario va, utilizando la realidad virtual, va a controlar esos aspectos de algún vehículo, puede ser un carrito, puede ser un dron, puede ser algún otro dispositivo. Y bueno, en la parte de la salud y de la educación, pues aquí estamos trabajando un poco con interfaces tangibles en realidad virtual para, en este caso, para educación básica, ¿no? Aquí en este caso es para el problema del TDAH, ¿sí? Este es un ejemplo de una aplicación en realidad aumentada donde el instructor le dice al niño, pues, cómo llevar a cabo una tarea, ¿no? Para fortalecer su atención, en este caso. Aquí es aquí con un estudiante de servicio social, en donde, bueno, estamos representando, este es el CIMAD Zacatecas, es una representación, y bueno, le pensamos poner algunos servicios donde el usuario pues pueda interactuar con un Oculus Quest. Sí, este es como un proyecto más un poquito más light, pero aquí es justamente enseñarle al estudiante cómo todo el proceso para representar un ambiente. Sí, y bueno, creo que alcancé bien de tiempo. Sería todo por mi parte. No sé si hay algunas preguntas que pudiera responder. Muchas gracias, doctor Héctor. Aquí hay una pregunta de parte de Tony Granoles. No sé si Tony la quiera formular o la leo. Bueno, en realidad la pregunta es de César, lo que pasa es que yo quería preguntarlo más o menos lo mismo, ¿no? César pregunta, él dice, ¿cuáles son las técnicas de evaluar la experiencia de usuario cuando se usan mecanismos de realidad virtual o realidad aumentada, ¿no? Y entonces yo, digamos, como quería formular más o menos la misma pregunta, pues así queda. Ok, sí, bueno, nosotros hemos estado basando mucho nuestro trabajo en experimentos. En este sentido, pues hay muchos instrumentos para evaluar la experiencia del usuario, como cuestionarios, cosas así, pero en un entorno de realidad virtual o de realidad aumentada, considero que eso nos deja como un margen en el que no podemos capturar todo. Nosotros estamos trabajando en crear nuevas formas en las que esas evaluaciones, de preguntarle al usuario cómo se siente, cómo ve la tarea, cómo ve los elementos que se representan, cómo va sintiendo, ¿no? Ese uso del ambiente, pues hacerlas ahí mismo, dentro del propio sistema o de la propia aplicación. Eso sería lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, el caso de Andrés, eh, si el juego se va a ajustar solo al perfil, pues hay que crear un mecanismo, por ejemplo, con él estamos trabajando con un mecanismo como de preentrenamiento del usuario, ¿sí? Para ir vislumbrando un poquito su perfil y después irle preguntando poco a poco sus preferencias y cómo se va dando esa experiencia. Entonces, no sé si eso respondería a su pregunta. Vale, hay un par de preguntas más. Sandra Cano pregunta, dice, pregunta por cómo se evalúa la inmersión en este tipo de interfaces, ¿no? Cuya interacción es por medio de un entorno real y digital. ¿Cómo se evalúa la inmersión? La inmersión, sí. Bueno, ya vimos que presenté algunos tipos de inmersión. Sí realmente
esto de la realidad virtual es un poco complicado porque pues, los usuarios lo aceptan de manera diferente, ¿no? A veces no esperamos lo que puede pasar. Si lo ponemos en un entorno completamente inmerso, pues puede pasar que tenga efectos físicos, puede ser que se maree, que tenga taquicardia, dependiendo de lo que pongamos, ¿no? Aquí nosotros, como le mencionaba, pues trabajamos bajo prueba y error, bajo experimentos, para poder diseñar el mejor entorno adecuado al usuario. Creo que es mucho trabajo de eso. O sea, no le podría decir así explícitamente, para un niño semi-inmerso o totalmente inmerso. Creo que eso depende ya mucho de cómo se haga en forma multidisciplinaria, por ejemplo, con un experto, cómo se diseñe ese ambiente, qué tarea vaya a realizar. Creo que eso Muy sería... bien, correcto. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta más? Una, te lanzo una de Patricia Paderewski, de Granada, que pregunta por cómo se controla el problema de los mareos en los entornos virtuales. En función de lo que contestes, después ha habido también algunos aportes en Facebook. Sí, bueno, ahorita en estos días aquí en la unidad, en el centro de investigación, pues hemos estado jugando con un juego que se llama Jump Prank, es un juego que juega uno con el vértigo. Sube uno a un elevador, el elevador te lleva a la altura del edificio y camina sobre una tabla. Es muy popular ese juego, si quieren les paso el link. Y bueno, aquí lo hemos estado probando con todos los que estamos aquí y llegamos a quién tiene problemas de mareos, quién maneja muy bien la altura, el vértigo. Y bueno, en principio pues ese es un problema de sincronía de lo físico con lo mental. ¿Sí? Tratamos de ver, de darle al usuario la mejor experiencia para tratar de evitar esos problemas. Por ejemplo, los movimientos rápidos, cómo se puedan hacer los giros, ¿sí? Sí, sí. Tratamos de buscar los lineamientos correctos para ese punto. Ese sería... Mira, un último comentario. A raíz de esta pregunta en Facebook ha salido el tema de una nariz virtual. Me ayuda un poco, ¿eh? Es poner una nariz, digamos, en la parte que se visualiza. ¿Tú conoces esto o qué tal? ¿Esa nariz? No, la verdad... Nariz virtual. Por lo que he visto, he seguido un enlace en el cual muestra como si cuando estás viendo a través de las gafas, como si te estuvieras viendo la nariz. Ah, ok. De hecho, nosotros teníamos lo apuntamos más por el lado del oído. Sí, en el oído ya ve que pues, justamente es el que se encarga del equilibrio y nosotros lo tenemos como más identificado por ese lado, el lado del equilibrio. Muy bien. Bueno, o sea que en definitiva hay mucho por recorrer, muy interesante, ¿vale? Y pues bueno, como no hay más preguntas y para no alargarnos mucho más, creo que lo hemos clavado bastante en el tiempo, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias, Héctor, también a Eder por antes, y gracias a los dos ponentes por ser tan amables de aumentar el conocimiento en estos webinars de temas de HCI en español, que poco a poco pues vamos construyendo una base de datos de temas así cortitos que todos podemos ayudar a transmitir a nuestros estudiantes y hacer crecer el mundo de HCI en el contexto hispanoparlante. Muchas gracias a todos, a los que nos siguen por Facebook, gracias a los dos ponentes, Eder y Héctor, y gracias también al personal de parte de la UNAD que nos está dando soporte en todas estas acciones
para que esto sea posible. Un año de webinars en interacción humano-computador.